Buenas noches, en un ratito vamos a dar comienzo a nuestra segunda sesión. Nada más estoy esperando que se habilite la cámara, el micrófono ya. Es, ya nada más estoy esperando que se abra la cámara para poder iniciar. Una ahorita vamos a ver algunos conceptos claves para entender la actividad integradora 2, en el cual vamos a manejar lo que es la ley de Ohm. Yo les estaba pidiendo, por ejemplo, que ustedes lean bien el problema que nos están planteando, porque uno de los problemas que estamos encontrando ahorita es que me están cambiando datos. Me están cambiando datos y si me están cambiando datos, pues dudo si es de su autoría, si se están guiando eh, de otro video, porque sí me ha pasado de repente que, por ejemplo, encuentran la actividad integradora en YouTube, en Google, y lo hacen tal y como está, sin darse cuenta que de repente los datos que nos está compartiendo la actividad son diferentes. Entonces, tenemos, revisen bien qué es lo que nos está pidiendo. Sí, es lo que les voy a pedir, que revisen primero qué es lo que nos está pidiendo para ustedes de una u otra manera puedan resolver la actividad integradora y pues la calificación de ustedes sea favorable. Ahorita, para este módulo, como les decía en el video de la sesión anterior, para este módulo ya cambió la rúbrica de evaluación. También les pido que revisen la rúbrica para que se den cuenta, por ejemplo, cuáles son los criterios que ahora se toman en cuenta. Ahora hay un apartado de plagio donde les va restando puntos dependiendo del tipo de plagio que estemos detectando, ¿sí? Entonces, yo les daba dos consejos. Una, revisen los recursos que tenemos en la plataforma, pues los recursos nos van a ayudar a entender un poquito mejor las actividades integradoras. Entren a las sesiones que están realizando la academia. La academia la realiza los días martes. Toda esta información se coloca en el foro novedades, pero saben que también estoy detectando, de ese rato me hacían una pregunta por medio del mensajero de la plataforma. Y yo les dije, ¿saben qué? Es que ya les compartí un recurso y lo que me preguntas, ahí viene en el recurso. Entonces, estoy viendo que tampoco hacen uso del foro novedades. Tanto la tutora como la academia, como un servidor, nosotros colocamos información que les puede ayudar para entender mejor las actividades integradoras, para que conozcan qué es el plagio, las sesiones de la academia. Entonces, revisen el foro novedades, ahí estamos publicando información que les puede ayudar a entender la actividad integradora, ¿sí? Entonces, voy a iniciar este video, espero que no tengan ningún problema, como el día de ayer. El día de ayer se supone, yo pensé que se estaba grabando y al final no quedó grabada. Ahorita ahí me indica que está grabando, entonces voy al final de la sesión, nada más que se cargue el video, lo subo a YouTube para que lo puedan entender. Solo por esta semana se hizo la sesión el día jueves. La semana 2, la que viene, la semana 3 y la semana 4, las sesiones serán el día viernes a las 8 de la noche. ¿Sí? Son los días que voy a estar teniendo las sesiones, miércoles y viernes. Los martes son las sesiones de la academia y los jueves son las sesiones de la tutora, para que estén enterados. Bueno, antes de comenzar, también quiero invitarlos al foro Aprendiendo. Ahorita entré al foro para dar, para contestar dos preguntas de un compañero. Ahí él publicó dos, ahí en el foro Aprendiendo, compartió eh, eh, algunos experimentos que he encontrado en la red, los cuales las importaciones muy poquito. Yo entiendo que como es un foro, que no es lo mismo el foro de aprendiendo que el foro de integración, porque el foro de integración tiene un peso en su calificación, pues ahí participa la mayoría, pero en el foro aprendiendo, como no tiene participación, casi nadie entra. Y la otra es que, acuérdense cuál es el objetivo del foro aprendiendo, que ustedes puedan responder a la pregunta que nos plantean. De repente, ustedes están acostumbrados a dar una bienvenida, bienvenidos a la semana 2, palabras de motivación,
Y pues el objetivo del Foro Aprendiendo no es ese. El objetivo del Foro Aprendiendo es que ustedes puedan responder, puedan entender, comprender la pregunta, puedan dar una respuesta. Por ejemplo, esta semana son cuáles son los experimentos que tú conoces o que has visto. Ahorita veíamos que en la red, pues, hay mucha información. Sí, en la red, en YouTube, hay muchos experimentos que ahí nos van diciendo paso a paso cómo hacerlo. Ok, entonces vamos a empezar. Eh, ¿Cuál es la característica de la ley de Ohm? Sí, esta fórmula que están viendo, intensidad es igual a voltaje entre resistencia, es la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Ohm es una fórmula matemática que describe la correlación de los parámetros eléctricos, lo que es resistencia, lo que es corriente y lo que es voltaje, con los que varían. El nombre de la ley se debe al físico alemán George Ohm. Al final, si me queda un poquito de tiempo, me voy a regresar tantito me voy a regresar tantito para ver la ley de Ohm, ¿sí? Así como la ley de Ohm fue, la ley de Coulomb fue propuesto por Charles Coulomb. Lo mismo pasa con la ley de Ohm, pues la ley de Ohm el nombre se debe al físico alemán George Ohm. Es una ley de la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, ¿sí? Esta es la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje es igual a R, la V es voltaje, es igual a la R, que es resistencia, a la I, que es la intensidad de corriente. Dice que la ley de Ohm es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En términos matemáticos, la ley se aplica mediante la siguiente ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación. Aquí algo que quiero que entiendan, por ejemplo, así como veíamos en la sesión anterior, para entender a Coulomb, tenemos que saber cuáles son las unidades de medida de cada uno. Y tenemos que entender qué significa cada letra de la ley de Coulomb. Así lo mismo pasa con la ley de Ohm. Necesitamos nosotros entender qué significa cada letra de la ley de Ohm. R, ¿qué es la R? Es la resistencia eléctrica. Por resistencia nos referimos al obstáculo que la corriente encuentre en su camino. Cuanto más alto sea, más difícil será la corriente que lo atraviese. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios, ¿sí? Se puede representar por la letra griega omega. Entonces la resistencia, su unidad de medida son los ohms, ¿sí? Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que saber que la resistencia se mide ohms. La I es la intensidad de corriente, ¿sí? Que atraviesa un conductor expresada en amperios. La I o la intensidad de corriente se mide en amperes. La letra o el símbolo que maneja el amperes es la letra A. Y la V es el voltaje. Por voltaje, en cambio, nos referimos a la diferencia de potencial entre un punto con respecto a otro expresado en voltios. Entonces, cada vez que nosotros nos den un problema, siempre nos van a decir, nos van a dar un problema y nos van a decir, nos van a dar la intensidad de corriente, la resistencia o el voltaje. Lo que no nos den, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que encontrar? De repente, por ejemplo, me ha pasado que no encontramos la información o que encontramos otro dato que no nos pide. Yo les digo, ¿por qué? Ahorita que empecemos a resolver los problemas, necesitan ustedes estructurar, sí necesitan ustedes estructurar, pero lo primero que tenemos que hacer es colocar datos, ¿sí? Entonces me voy a ir tantito ya a esta parte. ¿Qué es el triángulo de la ley de Ohm? El triángulo de la ley de Ohm es un truco para recordar la fórmula. Para obtener la fórmula del triángulo tenemos que tapar con la mano la variable que queremos obtener. Si los dos elementos restantes quedan uno encima del otro, se dividen, y si se quedan en línea, se multiplican. Estas son las posibles combinaciones. Aquí le voy a insertar una para que entiendan bien. Voy a insertar una fórmula. ¿Por qué voy a insertar una fórmula? Para que entiendan bien. Dependiendo de lo que me va pidiendo, es lo que voy a hacer. Por ejemplo, aquí me dice que voltaje
es arriba. Ahorita como quiera vamos a despejar, porque también necesito que ustedes aprendan a despejar. Eh, uy, 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 uy. Ok, esperen. Buenas noches, Mónica, ¿me escuchas? Mónica, ¿ahora sí me escuchas? Del lado derecho, en la parte de arriba, Mónica, hay un micrófono. Ahí dale clic y ya vas a poder hablar. Habilítalo, a ver si me puedes escuchar. Ok, en el chat te voy a poner, hola, buenas noches. Quiero ver si me puedes escuchar. Ahí va. Hola, buenas noches. Si no puedes abrir el audio, Mónica, ahí en el chat te puse hola, buenas noches. Nada más quiero saber si me escuchas claramente y si puedes ver la presentación que tengo disponible. Si me escuchas, Mónica, ahí en el chat te puse hola, buenas noches. No sé si puedas ponerle ahí sí o no. Y del lado derecho, en la parte de arriba, viene un micrófono. Ahí le das clic y se desactiva y ya puedes entender lo que estamos hablando. Estoy esperando tantito que entre Mónica para poder continuar y si no, pues ya empiezo otra vez. A ver.
Creo que no. Eh, Buenas noches, Mónica. ¿Ahora sí ya me escuchas? No sé si ya me puedas escuchar. Te voy a volver a colocar ahí en el chat. Buenas noches. Si gustas, pues, si no puedes abrir el micrófono, ponme ahí en el chat. Buenas noches, nada más para saber que si me escuchas. Ah, ya. ¿Ahora sí me escuchas, Mónica? Ah, Ya tienes abierto el micrófono. ya. Sí, sí se escucha. Es que Ah, ok. estaba bloqueado. Sí, el micrófono está en la parte derecha y ahí lo bloqueas y lo desbloqueas. Bueno, entonces, Mónica, voy a continuar. Cualquier duda que tengas, pues abres el micrófono. ¿Sí? Sí. Voy aquí apenas, estoy viendo, ahorita estamos viendo la ley de Ohm. Al terminar, si quieres, te pregunto si tienes dudas con la primera actividad. Este que estamos viendo ahorita es para entender la actividad integradora 2. ¿Sí? La sesión de ayer es para entender la actividad integradora 1, pero si tienes dudas con la actividad integradora 1, al final que termine con esto, pues me regreso. Ok, entonces, para recordar el triángulo de la ley de Ohm, me voy a regresar tantito porque necesito. Pero nada más déjame algo más grande esto para que lo puedan ver. Y me voy a ir tantito atrás porque hay algo que quiero que entiendan. Nada más voy a hacer un poquito más grande. Ok, ok, esta es la parte importante, igual que como les comentaba al principio de la sesión, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, lo primero que tenemos que entender son las unidades de medida. Ahorita me voy a ir a la actividad integradora, lo que vimos ayer, para que entiendas que también como la ley de Ohm, la ley de Coulomb, tenemos que entender qué significa cada letra, pero no solamente entender qué significa cada letra, sino eh, saber cuáles son las unidades de medida que maneja. Por ejemplo, la R. La R es la resistencia eléctrica, ¿sí? Y la R, su unidad de medida son los ohms o HM. Y la letra que lo representa es la letra omega. Es una letra griega y es omega. La I, la I es la intensidad de corriente, ¿sí? Y se expresa en amperes o amperios. Y la letra es la letra A. La V es el voltaje, ¿sí? Y voltaje nos referimos a la diferencia de potencial entre un punto con respecto a otro expresado en voltios. Entonces, ahorita que resolvamos ejercicios, te voy a preguntar, Mónica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sí, aquí lo que quiero es que ustedes empiecen a entender qué es lo que me hace falta y qué fórmula voy a utilizar para poder realizarlo. Ahora sí, después ya vienen las tres diferentes tipos fórmulas que podemos utilizar. La original es esta: voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica, pero de ahí se las dos, la de arriba y la de abajo, ¿sí? Aquí yo puedo despejar, ahorita si quieres vamos a despejar cuando ya veamos el problema, pero la intensidad es igual a voltaje entre resistencia, voltaje es igual a intensidad por. Aquí cuando lo tengo así horizontal, pues es una multiplicación, y cuando lo tengo así es una división. ¿Qué es el circuito eléctrico? El circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por me permiten el paso de la corriente. Este es, por ejemplo, tengo el generador, tengo el generador, tengo el receptor, tengo el conductor.
Tengo el interruptor, que es el que me va a permitir el paso de energía eléctrica, y tengo el fusible, ¿sí? Esto es un circuito eléctrico, que es como funcionan algunos aparatos que nosotros tenemos en casa. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son generadores o fuentes de alimentación, son las cargas, son los elementos de control, elementos de protección y conductores. Ok, vamos a empezar a ver los problemas. Mónica, ¿tienes calculadora a la mano? Sí tengo, pero es de Google. No, no importa. Yo lo que quiero es que vayamos haciendo juntos la operación para que vayamos encontrando el mismo resultado, ¿sí? Yo voy a utilizar una calculadora científica, podemos utilizar la calculadora de Google, no hay problema. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que yo tengo que hacer, y se los dije para la actividad, para la ley de Coulomb, tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Yo tengo que tener voltaje, yo tengo que tener resistencia, que son las letras que tengo en la fórmula, ¿sí? Tengo que tener voltaje, resistencia e intensidad. Ok. Y voy leyendo el problema. Dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete, que tiene una resistencia de 10 ohms. Ese dato, Mónica, ¿dónde lo voy a colocar? ¿En voltaje, resistencia o en la I de intensidad de corriente? Los 10 ohmios irían En bueno, voltaje. 30 voltios en la B, en la B. Ok, 30 voltios, lo pongo aquí en OV. Y la resistencia de 10 ohmios, ¿dónde va? ¿En resistencia o en intensidad Va de en la corriente? R, va en la R. Ok, ahí está, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo lo que desconozco es la intensidad de corriente, ¿sí? Yo siempre les he dicho, ahorita me están entregando algunas actividades y me están calculando otros datos. Y yo les digo, primero hagan esa tablita y automáticamente les va a decir qué es lo que me hace falta o qué necesito encontrar. Sí, aquí yo necesito encontrar la intensidad de corriente. ¿Sí? Dice, calcúlale, hasta el mismo problema me dice, aquí está, calcula la intensidad de corriente, pero a veces no leemos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la R está multiplicando, lo paso del otro lado, dividiendo. Entonces mi fórmula me va a quedar así. Ahí va. La fórmula me va a quedar, intensidad es igual a, aquí voy a meter voy a meter una ecuación. Me sería voltaje entre resistencia. Ahí ya despejé a la fórmula original, esa es la fórmula original. Y a partir de ahí yo estoy despejando, como quiera, arriba ya están todos los despejes para cualquier fórmula que ustedes puedan utilizar, pero lo voy a ir despejando en cada problema que vayamos viendo, porque quiero que ustedes entiendan cómo hacer un despejo. Ok, esta es la fórmula que me queda. Y ya nada más sustituyo los datos. Voltaje 30, entonces voltaje 30. Resistencia 10. Y 30 entre 10, ¿cuánto me da? Pues serían aquí está. Pues ¿Cuánto? 10. 30 entre 10. Ay, perdón. 3. Ok. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? La intensidad serían entonces ohmios, No, ¿no? no. Ahí, Es que no estudié la segunda lección, entonces ando algo perdida en esta. ahí va. Ah, Ampere. los amperes. Ok, ahí te va. El voltaje se mide en V, que es voltios, ¿sí? La resistencia se mide en ohms o en ohmios, como tú lo quieras llamar. Y la intensidad de corriente, su unidad de medida es el ampere. Esta presentación se las voy a poner en el foro novedades. Y aquí viene, ¿sí? Aquí viene la R que está en celeste, aquí viene que significa, está en ohmios.
Lo que está en verde, que es la intensidad de corriente, aquí viene en verde amperios, y lo que está en amarillo, que es el voltaje, es voltios, ¿sí? Esta también se los voy a compartir para que ustedes sepan. Entonces, la respuesta dice, ¿cuál es la intensidad de corriente que alimenta una lavadora? 3 amperes, ¿sí? Esa es la respuesta a este problema. ¿Tienes dudas de cómo lo resolvimos? No, de esto Ok, no. vamos a pasar a otro problema, ¿sí? Me voy a llevar este y me voy a llevar la fórmula original, ¿sí? A ver, sí, me voy a llevar las dos fórmulas y dos datos. Ok, este lo voy a borrar porque ahora voy a volver a buscar datos nuevos. Voy leyendo la actividad. Lo que nos está pasando, Mónica, y a todos los demás que van a ver el video, y se los dije al principio del video, es que hay algunos datos que de repente los cambia la academia, ¿sí? Y Sí. no lo leen, lo resuelven igual como la generación anterior, y oh sorpresa, todo está mal, ¿sí? Entonces vayan leyendo el problema y vayan colocando cuáles son los datos que nos está dando. No nada más resuelvan por resolver, sino que traten de entender el problema. Ok, entonces aquí dice, calcula el voltaje entre dos puntos. Aquí ya me está diciendo que lo que no conozco es el voltaje y por lo tanto le pongo un signo de interrogación porque eso es lo que no conozco. Entre dos puntos del circuito de una plancha, ¿sí? Vamos a calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperes. ¿Dónde voy a colocar esos 4 amperes? ¿En resistencia o en intensidad? Los 4 amperios en intensidad. Así es. Intensidad, ¿por qué? Porque la intensidad de corriente se mide en amperes. Entonces aquí le pongo 4 amperes. Y la resistencia me dice que es de 10 ohmios. ¿Sí? 10 ohmios. Ok. Si te das cuenta, lo que desconozco es el voltaje. Entonces utilizo esta fórmula. La original es la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que desconozco es el voltaje. Entonces, lo único que voy a hacer sustituir, ¿sí? La intensidad es 4 amperes. Y la resistencia es de 10 ohms. Ya lo voy a hacer más grande. ¿Y 4 por 10 cuánto nos da? 40. 40. ¿Y el voltaje cuál es la unidad de medida? 40 ¿qué? Voltios. Así es, 40 voltios. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, si me dice, el voltaje entre los dos puntos del circuito de una plancha es 40 voltios. Si te das cuenta, está muy sencillo. Ok, vamos aquí. Me voy a volver a llevar datos. Me voy a llevar esto. Y me voy a ir aquí. Ok, voy a borrar todo esto porque esto nada más copio la información, pero todo esto lo borro porque no sé cuáles son los datos que me va a proporcionar el problema. Dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente calcula la resistencia. ¿Sí? Aquí ya me está diciendo que lo que no conozco es la resistencia, ¿sí? Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. ¿Dónde va eso? ¿En la B o en la I? En la I. En la I, que son 5 amperes, ¿sí? Y una diferencia de potencial de 11 voltios. Entonces, voltios, pues es la V. Ya, entonces aquí la I está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Entonces, me va a quedar resistencia. La I es la que está multiplicando y lo voy a pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar así. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, me va a quedar arriba voltaje y abajo la I. Porque estoy despejando la R, porque lo que no conozco ahora es la resistencia. Lo voy a hacer más grande. ¿Sí? Entonces, este ya sería mi fórmula. ¿Por qué? Porque no conozco la resistencia.
Y luego ya nada más sustituyo. Es 11 voltios, ¿sí? 11 voltios y son 5 amperes. 5 amperes. Ah, se me borró. Ahí voy. Ok, aquí. 5 amperes. Ok. 11 entre 5, ¿cuánto te da? 11 entre 5, 2.2. 2.2. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohmios. Así es, ohmios. ¿Sí? Entonces aquí ya encontramos la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. Si te das cuenta, nada más tenemos que ver qué es lo que nos pide para nosotros poder calcularlo, ¿sí? Y este es el último problema. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, aquí me pide calcular la potencia disipada. Esa es la fórmula para calcular la potencia disipada. Ah, perdón. Voy a poner datos. Voy a agarrar estos datos. Los datos, si te das cuenta, ahora son diferentes. Tú tienes que poner así. En datos tienes que poner lo de la fórmula, ¿sí? ¿Cómo lo de la fórmula? Por ejemplo, potencia, ¿sí? Tienes que poner voltaje y tienes que poner resistencia. Por ejemplo, en este caso no me pide la intensidad de corriente, pero si no, si primero me pide calcular la intensidad de corriente, primero calculo la intensidad de corriente y luego sustituyo. Sí, va dependiendo qué es lo que necesito. Por ejemplo, si yo no tengo la potencia y yo no tengo la resistencia, yo puedo calcular la resistencia usando esto, ¿sí? Usando esta fórmula calculo la resistencia y ya cuando encuentro la resistencia, ya puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Porque de repente, por ejemplo, me dice, calcule la potencia disipada. Ah, pero no me da ni la potencia disipada y no me da la resistencia. No me está dando dos datos, pero me da el voltaje y me da la intensidad de corriente. Entonces, primero calculo la resistencia. Ah, ok, aquí está, voltaje. Ya calculando la resistencia, lo que me dé aquí, lo tomo y lo pongo aquí, ¿sí? Eso es lo que hay que entender, que de repente no me va a dar todos los datos que yo requiero, pero si me da un dato, eh, puedo yo encontrar. Sí, ahorita vamos a hacer ese también. Voy a duplicar esa diapositiva y vamos a hacer lo que te dije. Ahorita primero quiero entender este problema. Sí, esta es la fórmula para la potencia disipada. Dice, en una resistencia de 5 ohms, ¿sí? La resistencia va aquí, 5 ohms. Si la diferencia de potencial medida entre sus extremos es de 12 voltios, entonces cuando hablamos de voltaje, pues va aquí, ¿sí? 12 voltios. Y lo que desconozco es la potencia disipada. Ok, aquí está. ¿Sí? Ya tengo esto, ya tengo los datos, ya nada más sustituyo. Si los datos están mal, al momento de sustituir, pues todo el problema va a estar mal. Por eso es muy importante que los datos estén correctos. Aquí va a ser, el voltaje son 12 voltios, siempre pone la unidad de medida. La resistencia es de 5 ohms. Ok. Eleva 12 al cuadrado. ¿Cuánto te da 12 al cuadrado? 12 al cuadrado sería 144. Ok, 144 voltios. ¿Sí? Y divídelo entre 5. ¿Eso qué te da? 28.8. Okay. Entonces, la potencia disipada sería 28. Espérame tantito. Tengo una duda. Teniendo... ese rato, no sé por qué estoy batallando. Con la computadora. Estaba batallando con la computadora de ese rato, pero
Ok, la unidad de medida de la potencia disipada es vatios, ¿sí? Y se expresa en W. Entonces aquí sería 28.8 vatios. Y su símbolo de la potencia disipada es W, ¿sí? Bueno, ahí se me congeló tantito la pantalla, pero ya está. Ok, ahí está. Sería 28.8 vatios y la letra es la W, ¿sí? ¿Dudas con ese problema? No, de hecho está más sencillo que creo la actividad 1. Ah, sí, la actividad 1 está un poquito más, la actividad 1 está más compleja. Ahorita si quieren me voy a la actividad 1. Una cosa que les decía, Mónica, la actividad 1, que es la ley de Coulomb, esa fórmula apréndansela bien porque lo van a utilizar en casi todos los problemas que vamos a resolver del módulo. Entonces, si no les queda claro, ahorita por eso me voy a regresar tantito. Vamos a... Vamos, el problema 2, pero lo ¿mande? que fue de la primera actividad, sí comprendí lo que fue la ley de Coulomb y lo de la energía potencial. Lo que tengo duda es en los despejes del inciso 2. Ok, ahorita nos vamos a ir a esa parte. Esos despejes, les compartí un recurso en la plataforma. Ahorita como quiera nos vamos a ir para allá, ¿sale? Sí. Ok, vamos a terminar este problema. Aquí no le voy a poner una redacción, pero por ejemplo, bueno, sí le voy a poner una redacción. Se calcula la potencia disipada. Aquí le voy a cambiar. Le voy a poner 14. Ok, si te das cuenta, por ejemplo, ahí me pide igual que yo calcule la potencia disipada, ¿sí? Me da la intensidad de corriente, que es de 4 amperes, entonces aquí le pongo 4 amperes, ¿sí? Me da el diferencia de potencial, que es 14 voltios. Ok, pero si te das cuenta, no conozco la resistencia, perdón, aquí me equivoqué, aquí, abajo. Ok, aquí si te das cuenta, por ejemplo, yo no conozco la potencia disipada y no conozco la resistencia, ¿sí? Pero la puedo calcular, Mónica. ¿Puedo calcular la resistencia? Aquí, así es. Me voy a agarrar esta fórmula que ya habíamos despejado, ¿sí? Ok, entonces digo, resistencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 14 voltios. Y la intensidad de corriente es de 4 amperes. Ok, 4 amperes. Divide 14 entre 4, ¿cuánto me da? 3.5. 3.5. La resistencia se mide en Ohmios. ohms, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo entonces ahora sí el dato de la resistencia y aquí le pongo, ya la encontré. Aquí le voy a poner de que ya la encontré, que es 3.5 ohms, ¿sí? Ahora sí, ya puedo utilizar esta fórmula porque ya tengo todos los datos que necesito. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, a lo mejor me da la resistencia y el voltaje no. Bueno, entonces yo puedo encontrar el voltaje. ¿Cómo? Utilizando esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula. Voltaje es igual a intensidad de corriente. Entonces, si hay un dato que me falta, yo puedo utilizar las fórmulas anteriores para poder calcularlo. Y ahora sí, aquí sería 14, perdón. Aquí sería 14 voltios. Al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado es ohms. ¿Sí? Eleva 14 al cuadrado. Perdón, que me equivoqué, aquí es 0.5. Pero 196. ahí voy, pero es que se me puso. Ok, ahí está. 14 al cuadrado, ¿cuánto te da? Dice 196. 196 voltios. Y divide 196 entre 3.5, ¿cuánto te da?
56. ¿Cerrado? Sí, cerrado. Ok, aquí sería la potencia, habíamos dicho que era. W, o sea, 56 vatios. Así es. W. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, yo puedo encontrar la potencia disipada de un aparato si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, o al revés. Si conozco la resistencia y conozco la intensidad de corriente, yo puedo encontrar lo que hicimos aquí. Primero encontré resistencia, y luego ya nada más sustituí. Y si primero necesito encontrar voltaje, pues encuentro voltaje y luego ya sustituyo, dependiendo de lo que nos pida. ¿Dudas, Mónica? Esa es para la actividad integradora 2. Todo lo que vimos hoy son conceptos para la actividad integradora 2. No sé si tengas dudas, Mónica. No, hasta ahorita todo lo voy entendiendo bien. Ok, entonces este recurso ahorita lo voy a compartir. Nada más que se cargue el video, voy a compartir este recurso. Voy a irme a... Me voy a ir a algo. Ya estoy abriendo el recurso que compartí ayer para que puedas entender esa parte. Entonces, de la actividad integradora 1, nada más tienes dudas para calcular el 1.2, ¿verdad? Sí. Ok. Nada más, espérame, voy a compartir. Pensé que ya estaba compartiendo el recurso, pero ya vi que no. Ahí voy. Ok, ¿ya lo puedes ver? Ya. Ok, nada más quiero dar un repaso así pequeño, Mónica, porque ahorita, como lo dije al inicio de la sesión, me están entregando actividades con errores. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos? Es las unidades de medida. La F es fuerza eléctrica y la unidad de medida es en newtons. La Q1 y Q2 son las cargas y la unidad de medida es coulomb. Por ejemplo, me voy a ir a la tabla de abajo. Me voy a ir aquí a esta tabla. Yo les decía que si me dicen que es menos 8 UC, el UC es micro coulomb. Y yo no puedo poner en la fórmula menos 8. Ahí estoy mal. Yo lo tengo que convertir a coulomb y ya sería menos 8 por 10 a la menos 6. Si tengo micro, aquí está UC, que es y aquí está 10 a la menos 6. Si yo tuviera milli coulomb, sería 10 a la menos 3 coulomb. Y ya convertí y ahora sí ya puedo sustituir en la fórmula. ¿Sí? El otro error que están cometiendo es la distancia me la está dando en centímetros. Yo no puedo agarrar y meter aquí distancia en centímetros. Tengo que convertir a metros. ¿Sí? Si yo no convierto a metros, todo el problema está mal. Y aquí les puse un ejemplo que este recurso se los compartí en la plataforma, ya lo tienen, en la parte del foro novedades tienen ustedes este recurso. ¿Sí? Sí. Y 30 centímetros es 0.3 metros. Aquí viene cómo convertir. ¿Ok? Me voy a ir a tus dudas. Esto también lo tienen ustedes en la plataforma. Ahí está. Lo voy a eliminar porque quiero que tú le entiendas cómo hacer un despeje. ¿Sí? Ajá. Y ahorita lo voy a dejar igual. Ahí te va. Vamos a despejar. Si me piden calcular la fuerza, yo ya no hago nada. El amarillo es para calcular la fuerza. Pero si a mí me dicen, es que quiero que calcules quiero que calcules distancia, ¿sí? Si voy a calcular distancia, date cuenta, la R está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Es correcto. Entonces me quedaría R al cuadrado, ¿sí? Y aquí elimino la R. Ahorita vamos a hacer todas las fórmulas. Ahora sí,
como yo necesito dejar la R de este lado solita, la fuerza está multiplicando. ¿Cómo la paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Y aquí está. ¿Sí? Y elimino aquí. Ojo, para yo eliminar un número que esté elevado al cuadrado, yo le tengo que aplicar raíz del lado izquierdo y raíz cuadrada del lado derecho, y automáticamente este cuadrado se elimina. Entonces, ya la fórmula final, si le aplico raíz, me quedaría de esta manera. ¿Sí? R es igual, ese es para calcular distancia. Voy a insertar una fórmula, símbolo, voy a insertar aquí, voy a insertar esto, ¿sí? Y todo esto lo voy a copiar y lo voy a meter en la raíz. ¿Ok? Este ya sería, primero, Eso es para distancia. sí, primero calculo Q1 por Q2, lo divido entre la fuerza, lo multiplico por la K y al final le saco raíz. Ok, ahora quiero calcular la carga 1 o la carga 2. Cualquiera de las dos es lo mismo. Date cuenta, voy a hacer exactamente lo mismo. La R está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Multiplicando, ¿sí? Entonces queda R2. Y aquí ya elimino esto. Ok, ahí va. Voy a meter aquí también de división para que nos quede claro y no nos revolvamos. Voy a meter esto aquí. Ok, aquí voy a poner F que multiplica R2. Ok, la K está multiplicando. ¿Cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, es correcto. Me queda acá. Y ya la elimino de aquí. Q1 multiplica a Q2. Si está multiplicando, ¿cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces aquí me queda Q. ¿Sí? Y ya, elimino todo esto y aquí me va a quedar Q2. ¿Sí? Aquí no hay tanto problema, por ejemplo, como problema. Esto es lo mismo si lo tengo de este lado o si tú dices, no, es que yo me confundo. Ah, ok. Nada más lo pasas de este lado. ¿Sí? Ajá. Y ya, Q2 es igual a la fuerza que multiplica a la distancia. Ojo, aquí es al cuadrado. Ahorita lo voy a elevar. ¿Sí? A la distancia al cuadrado entre K, que es la constante. ¿Sí? La K nunca se mueve, es 9 por 10 a la 9, que multiplica Q. ¿Sí? Y si tú dices, es que la que no conozco es la carga 1, pues aquí le pongo nada más carga 1, y aquí va, ahora, porque lo que no conozco es carga 1, y aquí meto carga 2. Y esas son todas las fórmulas, Mónica. Entonces, cuando tenga los datos, sería fuerza que se multiplica con la distancia al Sí, cuadrado. sí. Primero elevas al cuadrado la distancia y luego ya lo Ajá. multiplicas con la fuerza, ¿sí? Ajá. A ver, voy a apuntar. Sí, primero o lo puedes meter junto en la calculadora. Sí, por ejemplo, ahí te va. Vamos a hacer una prueba. Ajá. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí, la fuerza me dice que es 200 newtons, un ejemplo, ¿va? No significa que estos son los datos. Y me dice que la distancia es de 4 metros, ¿sí? Ok. Voy a hacer otra, voy a duplicar. Voy a duplicar para que no nos revolvamos. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el procedimiento sí se lo saben, el problema es la calculadora. Ok, ¿cuánto te da arriba? 200 por, no, 4 por 2 al cuadrado sería 8. No, 16. ¿Es correcto? Y Estás utilizando la calculadora de Google, ¿va? no, ahorita estoy con el celular, ajá. Pero Ok, si no, la puedo usar. es que te voy a poner la calculadora de Google Ah, bueno. para decirte también cómo lo puedes hacer.
¿Qué es la multión? De 200, sí, date cuenta de lo que estoy haciendo en la calculadora de doble. Sí, le pongo 200, cierro paréntesis por, abro paréntesis, la distancia dijimos que era de 4 metros, ¿sí? La distancia es de 4 metros, ¿sí? Cierro paréntesis y aquí tengo una tecla que es X a la Y. Ya le puse la tecla X a la Y al cuadrado. Y le doy igual y me dice que es 3200. ¿Sí viste? Sí. Así lo puedo hacer directo, para no hacerlo por partes. Pero si lo haces por partes, te va a dar lo mismo. 4 al cuadrado te da 16. 16 por 200 son 3200. ¿Ya lo viste? Ok, me voy a regresar otra vez ahí, al recurso. Mónica, ¿nada más tienes dudas con eso? Sí, nada más de eso, esto ya quedó. Tengo una duda con los exponentes, nada más, espérenme, voy a revisar aquí, tengo la libreta. Es que bueno, no sé si sea error mío o sea de la calculadora de Google, porque luego por lo regular en los exponentes meto toda la cifra y a veces le quita uno al exponente siempre. Pero ya digamos que yo lo hago manual y le pongo lo que es. Si es, por ejemplo, el error, luego me propone en lo que fue la primera actividad, cuando es los exponentes de menos 19 y menos 19 en multiplicación. Entonces se multiplican los números decimales y los exponentes se suman. Sí, ahí te va. Lo vamos a hacer de dos maneras. ¿Ya sí puedes ver lo que está ahí en la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. te lo voy a explicar de dos maneras. Esto fue lo que expliqué y está en la sesión 1. Ahí va. Espera. Ok, ahí va. Tú también haz la operación. Aquí nada más vamos a multiplicar las cargas. Menos 8 por 10 a la menos 6 por menos 4 por 10 a la menos 6. Me voy a ir a la calculadora de Google. ¿Sí? Ajá, yo también. Ahí te va. Me voy a ir a la calculadora de Google. Esa es una manera y te voy a enseñar otra manera. Ok. Ahí va. Me dice que es menos 8. ¿Sí? Abro paréntesis. Date cuenta de lo que voy a hacer. Abro paréntesis, le pongo menos 8. Y aquí hay una tecla que está abajo que se llama EXP. ¿Ya la viste? Le oprimo ahí. Ya la oprimí, nada más me aparece la E y nada más le pongo menos 6. Cierro paréntesis. Aquí tengo dos opciones, o le pongo la tecla por o no se la pongo, el valor es el mismo, ¿sí? Vuelvo a abrir paréntesis, le pongo menos 4 y le pongo esta tecla otra vez, la XP, y lo elevo y le pongo menos 6. No necesito elevarlo, date cuenta, ¿ya viste cómo lo tengo? Sí. Ok, dale igual. ¿Cuánto te da? 3.2 Por 10 a la cuánto. menos 11. Es correcto, ¿sí? Ah, Ese es, esto es a lo que me refiero. Bueno. ahí te va. Date cuenta. Me voy a ir otra vez a la presentación porque necesito que entiendas esta parte. Ahí te vas a dar cuenta ahorita. Y, ok, ahí va. Esa es una manera. Aquí lo tengo yo como 3.2 por 10 a la menos 11. Pero esta es otra manera. Date cuenta. Aquí lo voy a hacer. Lo voy a hacer más grande. Ahí te va. Si te das cuenta, menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Más. 8 por 4. 36. No. ¿No? 8 por 4. Ah, perdón, 32. 32. Sí. Los exponentes. Tengo menos 6 y menos 6. Cuando tengo exponentes, perdón. Cuando tengo, perdón. Estaba copiando este. Ok. Cuando yo tengo exponentes, menos y menos se suman. ¿Sí? Entonces me quedaría menos y menos sería menos 12.
los signos de los exponentes no se multiplican ni se cambian, ¿verdad? Que por ejemplo menos por No, se suman. menos. Ajá, entonces no No, queda por ejemplo, positivo, se cambia su signo, se queda su signo igual. sí. Haz de cuenta que, por ejemplo, esta es la ley de los exponentes. Cuando yo tengo menos 8 y menos 4, esos sí los multiplico. El menos por menos me da más y 8 por 4, 32. Exponentes se suman. Por ejemplo, menos 6 y menos 6 me da menos 12. Date cuenta, este no es lo mismo que este, porque aquí yo tengo 3.2 por 10 a la menos 11. Aquí tengo 32 por 10 a la menos 12, pero el resultado te va a dar el mismo. ¿Sí? Si tú lo haces con 10 a la menos 11 y si lo haces con 10 a la menos 12, el resultado es el mismo. Yo ya lo he hecho, sí, de las dos maneras lo puedes hacer y el resultado es correcto. Ah, ok. Sí, es que en la calculadora lo hice así y me daba un exponente menos a como yo lo hacía manual. Entonces era mi duda si estaba mal el exponente o qué. No, no está mal. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí tenemos 3.2, que es este. ¿Sí? Aquí tenemos 3.2. Bueno, ahí no se ve bien, pero ahí tengo el 3.2, ¿sí? Que lo puse en negrita, lo voy a poner un poquito más grande. Ahí tengo el 3.2. Y el 3.2 no es lo mismo que 32. Uno está por 10 a la menos 11 y el otro está a la menos 12. Y si cualquiera de estos dos datos yo llego a poner, el resultado es el mismo, ¿sí? Yo lo que les sugería es que la operación la hicieran 2 veces o 3 veces para que se dieran cuenta que el resultado es correcto, porque a veces nada más lo hacemos una vez y con un dato que tú no le pongas correctamente, automáticamente ya está mal todo, ¿sí? Sí, de hecho sí lo he hecho, el primer problema lo hice varias veces y me quedé con la duda de que al final, bueno, mi resultado final quedó negativo, porque desde el inicio está una carga positiva y una negativa, entonces multiplicando signos, pues me viene a dar de negativo, pero en la calculadora no le pone no sé si no los agarran, pero me lo arrojan positivo. Algo estás haciendo mal porque sí te tiene que dar negativo. No, pues sí es negativo mi resultado, sí, pero en la calculadora me da positivo. Entonces voy a checarlo. Sí, estás metiendo un dato mal en la calculadora. Algo estás haciendo mal en la calculadora porque sí te tiene que dar menos por más, da menos. Y acuérdate que la fuerza es absoluta, ¿sí? Tiene que, al final, si me lo dejan en negativo no pasa nada, pero la fuerza siempre se mide en positivo. Bueno. No sé si, yo lo único que te sugiero, si tienes dudas, acabo de compartir el video también de la sesión que tuvimos ayer. Ahí voy explicando paso a paso cómo ir calculando los exponentes. ¿Sí? Sí, de hecho ya lo vi y fui haciendo el problema que usted puso. Y ya fue como que vi como que mi procedimiento estaba, pues, bueno, según yo, bien. Sí, y ahorita ya reforzamos esto, ¿sí? Ajá, sí, ya está más claro. Sí tenía duda en esto del exponente. Y cualquier duda, Mónica, que lleguen a tener, con toda confianza, búsquenme. O sea, yo siempre estoy a toda la disposición. Mañana es festivo, pero también mañana voy a estar conectado. Sí, en la mañana voy a estar conectado, en las tardes me vuelvo a conectar. El sábado no deberíamos de entrar, pero también voy a estar al pendiente de ustedes el sábado un rato y el domingo todo el día. ¿Sí? Cualquier duda, busque. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿no tienes más dudas, Mónica? Hasta ahorita no. Ok, el otro comentario que también les digo es que, por ejemplo, si te das cuenta, ir metiendo los datos en PowerPoint o en Word es muy difícil. Yo les daba la opción que también solo el procedimiento lo hicieran en su libreta, ¿sí? En la libreta después le toman foto y lo pegan, pero a la libreta pónganle el nombre completo y la fecha para saber que es de su autoría, ¿verdad? No lo sacaron de otro lado. Ok, sí, porque yo pegué ¿Sí? bueno, puse imagen, pero no le puse, sí, le voy a poner los datos nada más. Sí, pónganle los datos para saber que realmente es de ustedes. Ajá.
Ok, entonces si no tienes ni una duda, Mónica, de mi parte sería todo. Sí, profe, sería todo también para mí. Ok, entonces que pases una bonita noche, que descanses. Gracias, igualmente. Hasta luego.